Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Sea usted bienvenido a este café de reino. Damos gracias al Señor porque Él nos concede un día más para alabarle, un día más para adorarle, un día más para reconocer su fidelidad, para reconocer su misericordia. Podemos decir, Señor, gracias porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y cuando llega la noche, su fidelidad. ¿Qué tal si hoy usted al mirar este cielo tan hermoso dice, wow, Señor, gracias porque los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria y nosotros somos unos bendecidos, nosotros somos unos privilegiados porque fuimos escogidos, fuimos llamados con un llamamiento santo, no según nuestras fuerzas, sino según el propósito de Dios. Sea usted bienvenido a este café de reino, un devocional, una excusa del Señor para seguir siendo edificados a través de estos medios. Sea usted bienvenido. Hoy tengo una invitada muy, pero muy especial, una sierva del Señor. Está con nosotros hoy en el café la pastora Gina Bolaño. Pastora, bienvenida al Café de Reino. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, iglesia, amigos que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Damos gracias a Dios por este espacio para poder ser edificados, ser enseñados, ser instruidos y, bueno, aprender de lo que el Señor quiere cada día establecer en nuestras vidas. Así es una gran oportunidad que tenemos hoy de seguir siendo edificados a través de estos medios. A través de estos medios llegamos a donde no nos imaginamos. Así es, Se así es. conecta España, se conecta Canadá, se conecta Australia, se conecta Venezuela, se conectan varios municipios de nuestra nación y en fin, hasta donde no nos imaginamos, allá llegamos y creemos que Dios en su bondad y en el cumplimiento de su palabra, que ya está cerca su venida, está fluyendo a través de las redes sociales, como que aprovechándolas, ¿no, pastora? Así es, ¿no? Hay que aprovecharlas. Y esa es la función y la tarea que tenemos como iglesia, hasta lo último de la tierra, para que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga. Pastora, hoy nuestro tema es un tema muy, muy especial, un tema que, como todos los que Dios nos ha permitido tratar en este café de reino, sé que va a ser de gran bendición para la iglesia, para aquellos que se conectan, inclusive hoy por primera vez, sé que será de gran bendición. Y el tema es este: el tiempo es un bien preciado. El tiempo es un bien preciado. Y quiero dar una breve introducción, porque ¿por qué consideramos que el tiempo es un bien preciado? Porque el tiempo es limitado. El tiempo no se puede comprar. Es más, el tiempo no se puede almacenar ni recuperar una vez que ya sea ya se ha transcurrido el tiempo, ¿cierto? Y uno observa que hay personas que viven, ¿cierto? Viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Por eso, Sí. entendiendo que el tiempo es un bien preciado, debo estar enfocado para poder administrar este recurso, porque la escritura dice, pastora, la escritura dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo, todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, me encanta cómo empieza ahí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. Empieza con el tiempo de nacer, pero también con el tiempo de morir. Y, y algo que ha ministrado mi corazón, pastora, es que así como tenemos un día para nacer, hay un día para morir, y ese día ya está establecido según las escrituras. En Job capítulo 14, versículo 5, dice la escritura
que los días están determinados, los meses están cerca de ti. Dice, hay un límite que no pasará. O sea que, entendiendo yo, pastora, que hay un día que va a llegar, que es nuestro límite, yo pienso, cada mañana, cada día, me voy acercando más a ese límite. Me voy acercando más a ese límite. Y hay un texto en Eclesiastés, pastora Gina, que a mí me ministra mucho, y dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque en la casa del luto nos damos la oportunidad de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con este bien preciado? ¿Qué estoy haciendo con este bien preciado? Y versos más adelante dice que de acuerdo a donde esté el corazón mío en una casa, pues soy sabio o soy insensato. Si mi corazón entiende lo que pasa en la casa del luto, soy sabio. Pero si mi corazón no entiende y está en la casa del banquete, pues soy insensato. ¿Por qué? Porque dice Pablo, oye, aprovechen bien los tiempos, porque los días son malos. Pastora, con esta introducción, el tiempo es un bien preciado. ¿Qué podemos decir con respecto a este tema, pastora, para accesar a la palabra esta mañana? Bueno, yo creo que un vivo ejemplo que podemos tomar de la palabra en el manejo del tiempo fue Jesús, ¿sí? Jesús, Él nos enseña precisamente cómo administrar el tiempo, cómo entender que estamos en un tiempo cronos, ¿cierto? Un tiempo que es temporal, un tiempo que es medible, ¿cierto? Un tiempo que nos permite medir horas, meses, años, y que Dios a través de su creación, ¿verdad? Cuando Él dice en el principio, pues establece el tiempo, ese tiempo en el cual se va a desarrollar la humanidad, ese tiempo en el cual se va a dar el cumplimiento del plan divino, ¿verdad? Pero también Dios nos deja ver que en esa creación, ese tiempo, está, diríamos, gobernado, gobernado pues por lo que es el sol, la luna, las estrellas, las estaciones que nos permiten todos esos parámetros de días, meses, años. Entonces, Jesús nos permite poder entender ese tiempo cronos y ese tiempo kairos. Y nosotros debemos, como hijos de Dios, tener la conciencia de que el tiempo kairos es ese tiempo de Dios, ese tiempo donde está la oportunidad señalada de Dios. Y hay un pasaje que me gusta mucho porque señala los dos tiempos, el cronos y el kairos, ¿sí? Y en ese tiempo Dios nos deja ver a través de su Hijo Jesucristo cómo Jesús administraba el tiempo. Porque para nosotros es evidente como hijos de Dios que necesitamos seguir ese ejemplo. ¿Quién me da a mí ese ejemplo de vida? ¿A quién sigo? Y como hijos de Dios y como sus discípulos, pues seguimos a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces hay un pasaje, pastor, en Juan 7, del 1 al 9, quiero pues que lo leamos y enfocarnos específicamente en el 6 y en el 7, del 6 al 8. Pero yo creo que lo leemos del 1 al 9 para poder tener el contexto. Y allí pues quiero que podamos tocar algunos aspectos de lo que estamos hablando, pastor. El tiempo bien preciado, ¿sí? El tiempo. Entonces, dice, ¿lo leemos? Claro que sí, pastor. Ok, dice entonces Juan 7 del 1 al 9, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
porque ni aún sus hermanos creían en él. Wow. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Cómo le parece? Ahí, pastor, quiero que señalemos algo bien importante. En el versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. En esta parte de la escritura estamos viendo cómo Jesús, después de la sanidad del paralítico de Betesda, pues se encuentra con una situación, y es que lo quieren matar, quieren encontrar la oportunidad para matarlo, para asediarlo, para cogerlo preso, ¿sí? Y Jesús pues sabe lo que está pasando. Entonces, él definitivamente se da cuenta que no es el momento de ir a Judea, sino de quedarse en Galilea. Ahora, ¿qué hacen sus hermanos? Sus hermanos lo que hacen es presionarlo, ¿sí? Presionarlo para que vaya, presionarlo para que muestre esas señales, esos milagros, prodigios que está haciendo y que se dé a conocer al mundo. Sin embargo, Jesús no hace caso omiso de esta presión, ¿sí? Que ejercen sus hermanos con él. Y él les dice, me encanta porque les dice: aún mi tiempo no ha llegado. Pero mire lo que le dice a ellos: mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí se habla específicamente de ese tiempo, del tiempo Kairos que está hablando Jesús, que se mueve solo en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Y está hablando y le dice a los hermanos: mas vuestro tiempo siempre está presto. Porque en el mundo, pastor, y aquel que no puede discernir ese tiempo de Dios, se mueve de cualquier manera. Cualquier cosa la puede hacer en cualquier momento. Las decisiones las toman sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y por eso le dice, más vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes pueden hacer las cosas en el momento en que quieran, cuando quieran, y tomar las decisiones que quieran en el tiempo cronos, ¿sí? Y en el 8, nuevamente Jesús dice: yo no voy a subir. Fíjese que no se deja presionar. Y el mundo en este tiempo cronos presiona, ¿sí? Presiona que hagamos las cosas fuera del tiempo de Dios. Y Jesús le dice nuevamente: yo no subo todavía a esta fiesta. Y vuelve y señala: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Maravilloso esto, ¿no? Pastora, me gustaría hacer un énfasis en lo que usted acaba de expresar, que de verdad en este cronos la generación y todo con lo que conlleva redes, televisión, todo esto, cómo presiona para que la gente haga las cosas fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces, si bien es cierto, por ejemplo, la escritura dice que el joven va ligada la rebeldía en su corazón, le suma esa presión y terminan haciendo cosas que no corresponden en su tiempo, ¿sí? Y me encanta que Jesús dice por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Yo no hago nada, yo tengo una comunión con el Padre y estoy sujeto a su voluntad, ¿sí? Eso hablaba el domingo con respecto preciso de eso, de tener a Jesús de Nazaret como el modelo a imitar para hacer la voluntad del Padre. Porque la escritura dice, pastora, en Efesios 5, sean imitadores de Dios. Y digo, pero bueno, ¿cómo voy a imitar a Dios? ¿Cierto? Como hijos amados, andad en amor. Pero Jesús dijo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si quiero imitar al Padre, indiscutiblemente el modelo es Cristo. Y Jesús no se dejaba presionar para operar en el cronos. Pastora. Así es, pastor, así es. Y esa es la conciencia que nosotros debemos tener
para poder administrar el tiempo. Y es una conciencia, pastor, de saber que estamos que el tiempo que tenemos es un tiempo que nos permite cumplir los propósitos eternos, o sea, ese kairos, ¿cierto?, que está en la voluntad de Dios, y me muevo en el tiempo de Dios sabiendo que voy encaminado a esos propósitos eternos. Jesús estaba alineado perfectamente en el tiempo de Dios, porque él sabía que su plan era un plan divino, un plan eterno. Se movía en ese propósito eterno de Dios, y eso es movernos en ese kairos. Pero también nosotros debemos ser conscientes y tener esa conciencia de que también administramos nuestro tiempo sabiendo que es un tiempo temporal, que es el cronos, que es un tiempo pasajero, ¿sí? Jesús dijo, no es mi tiempo de ir a Judea, no es mi tiempo, ¿cierto? Estaba moviéndose en una línea, en una dirección en el tiempo de Dios y en su voluntad perfecta para cumplir un plan eterno, pero también sabía que la muerte en la cruz era algo que se tenía que vivir en este tiempo cronos y que iba a vivirse una sola vez y para siempre, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, como hijos de Dios, para poder administrar el tiempo de la manera que así Dios lo quiere, es tener esa conciencia, que lo debemos vivir en ese estado en el que nos direccionamos a lo eterno, pero que también sabemos que este tiempo es pasajero. Wow, me gusta eso, pastora, porque ya habiendo nacido de nuevo, es que aquí es la clave, hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos celestiales, según Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ya nosotros operamos en un propósito, que es el propósito de Dios, no son muchos propósitos de Dios, es un solo propósito, así como Jesús, usted lo acaba de establecer. Nosotros trabajamos en ese propósito, pero lo que yo sí considero es que en ese propósito nosotros tenemos una asignación. En ese propósito nosotros tenemos un propósito, ¿sí? En un solo propósito nosotros tenemos asignación, y esto habla kairos, ¿cierto? Y caminamos hacia ese cumplimiento, de tal manera que cuando lleguemos y demos cuenta, podamos oír, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tu asignación era esta y la cumpliste con creces. Te di 5, trajiste 10. Aleluya. ¿Sí? Porque caminó en el propósito. Y en ese propósito, ahí donde, bueno, ya tengo este propósito, voy a establecer prioridades en este crono para llegar allá. Así es, o sea, viviendo cada día alineados en qué ocupo mi tiempo, ¿sí? Y ahora, pastor, una cosa, aquí, por ejemplo, miraba Gálatas 4:4, mire lo que dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿cierto? O sea, cuando vino el tiempo señalado de Dios, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, eso fue en el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hija. O sea, las cosas que cada uno de nosotros hacemos debe ir direccionado en ese tiempo de Dios, ¿cierto? En ese tiempo de Dios. Pero, pastor, para que nosotros podamos ser esos administradores con una conciencia de que estamos viviendo cada decisión que tomamos, en el tiempo en que la tomemos, estamos siendo direccionados a ese propósito eterno de Dios, pero también sabiendo que el tiempo es pasajero, ¿cierto? Nosotros debemos entender ciertas cosas. Y para mí, pastor, algo que nosotros debemos entender es que nuestra mente debe ser renovada continuamente con la palabra. Pastor. ¿Por qué razón? Lo mencionábamos, pastor. En el mundo, ¿cierto? El cronos, en el mundo, este sistema del mundo que opera en el cronos, para que un hijo de Dios pueda moverse en este tiempo temporal y pasajero,
y poder entender que va direccionado, aun cuando sea temporal y pasajero, toda decisión y todo lo que le invierta y cómo administre su tiempo va en esa dirección a lo eterno, la mente tiene que ser renovada. Porque el tiempo cronos, lo que acabamos de decir, presiona. Decidimos de acuerdo a tradiciones, tomamos decisiones en el tiempo de acuerdo a filosofías, a formas de pensar, a ideologías. El consumismo en el mundo, el materialismo, el consumismo, nos lleva a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Si nuestra mente no es renovada continuamente con la palabra, yo no voy a poder vivir en este tiempo de manera que lo pueda administrar para tomar decisiones sabias, y para eso necesito que mi mente sea renovada continuamente por la palabra. Pastores, si no es renovada nuestra mente, entramos en los vientos acelerados de este sistema, ¿sí? Así Hacer, es. hacer, 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 hacer. Entonces, no, es que los tiempos son malos, hay que aprovecharlos, hacer, hacer. Tampoco es así, porque necesito estar sujeto al kairos, a la voluntad de Dios, para operar en el tiempo y aprovecharlo como ese bien preciado, ¿sí? Recordaba ahorita aquí el Salmo 127, donde dice, por demás es que os levante de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Aquí está hablando de que si Dios no está en el asunto, de nada sirve que usted madrugue mucho y se acueste muy tarde y no coma ni se alimente bien, ¿sí? De nada sirve. Que si Dios está involucrado, su kairos está involucrado en mi cronos, ¿sí? Caminando en ese propósito eterno, pastora. Entonces voy a empezar a ver mi matrimonio de manera diferente. Voy a empezar a ver mis hijos de manera diferente, porque cada uno de nosotros camina hacia ese límite según el libro de Job, que mencioné al principio, capítulo 14. Porque tenemos un día límite, tenemos un mes límite y nos acercamos a ese punto, ¿sí? Así es. Qué bien que yo pueda aprovechar ese bien preciado. Así es. Todos Pastor, caminamos hacia allá. Así es. En ese sentido de lo que estamos hablando, un ejemplo también puede ser la presión que viven nuestros jóvenes al entrar a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Fíjese que la mente de un joven debe ser renovada continuamente por la palabra del Señor para entender que no debe dejarse llevar por las presiones del mundo, por la manera de pensar, por la ideología, ¿cierto? Para hacerle creer que él se está perdiendo de muchas cosas, para hacerle creer que tiene que probar, para hacerle creer que tiene que experimentar, para hacerle creer que su cuerpo, ¿cierto?, hace parte de algo separado de su espíritu y de su alma, y que con su cuerpo él puede hacer lo que quiere y operar en el tiempo cronos para tomar decisiones muy alejadas de lo que es el tiempo de Dios. Entonces, si un joven renueva su mente con la palabra, entendiendo que es templo del Espíritu Santo, entendiendo que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo señalado de Dios es disfrutar de una sexualidad bajo un matrimonio, entonces su mente estará renovada para poder tener esa sabiduría de decidir en el tiempo de Dios y hacer las cosas en ese momento donde el Señor las puede dar las condiciones adecuadas para que un joven pueda disfrutar de su sexualidad. Entonces, ese es un ejemplo de muchos. Póngale el éxito, la ambición, las ganas de dinero, de poder, el hecho de comprar, tener cosas, de adquirir cosas, de que el mundo nos presiona al hacer, adquirir, tener. Pero realmente si nuestra mente no es renovada, pues no vamos a poder entender ese kairos de Dios para tomar decisiones certeras en el momento oportuno y estar y precisamente gozar de esa vida abundante que el Señor quiere que disfrutemos. Así es. De hecho, el apóstol Pablo nos aconseja en Romanos capítulo 12, pastora, y quiero leerlo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Esa palabra transformados, uno va al origen y dice metamorfos. O sea, tiene que pasar algo en nuestra mente así de brusco, una metamorfosis, ¿sí? Para lograr que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios y no dejarnos presionar por el sistema, ¿sí? Porque usted lo decía, el ejemplo de los jóvenes, por supuestísimo, pero ¿qué de los adultos cuando están y ven que no hay éxito? ¿Sí? Así es. Porque el éxito, infortunadamente, lo dejamos en bienes. Sí, señor. Y realmente el éxito, considero yo, es que en lo que usted opere tenga paz, tenga plenitud. ¿Sí? Mire, ¿cuántas familias, cuántos varones o mujeres son exitosos financieramente, empresarialmente, tienen bienes, pero sus hogares son un total fracaso? Así es, ¿Sí? así es. Y el día de mañana que vaya delante del Señor, porque sepa que todos vamos a estar delante del Señor un día. Allá no te van a preguntar por la empresa, allá te van a preguntar, óyeme, ¿qué hiciste con tu esposa? El tiempo, ¿sí? Con tus hijos, porque hay papás, pastora Gina, y usted tiene conocimiento de esto, que quieren saciar tiempo con dinero. Vaya esto, tome este dinero, vaya. Y usted le pregunta a los chicos y los chicos dicen, no, yo no quiero dinero, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, ¿sí? Yo quiero estar tiempo con ellos. Ah, pastora, por eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Así es. Y pastor, y veía precisamente eso, que para que nosotros pudiéramos administrar ese tiempo en esa conciencia de lo eterno, pero también de lo temporal, pensaba, uno, la mente tiene que ser renovada. Otra cosa importante, y usted la está mencionando, es esa fidelidad diaria desde las cosas pequeñas. Wow. Esa fidelidad, ¿cierto? Esa fidelidad. O sea, es en ese cuidado. Es ese cuidado. Usted lo dice. El éxito, ¿cómo mide el éxito el Señor? Sencillamente en la fidelidad de todo lo que Él nos ha entregado. O sea, el éxito el Señor no lo va a medir como lo mide el mundo, ¿sí? El mundo me dice qué tienes, qué títulos tienes, qué has adquirido, ¿cierto? ¿A qué te dedicas, verdad? Muéstrame en lo material cómo es tu vida de éxito. Pero para Dios no. Para Dios el éxito es esa fidelidad. Porque la misma palabra lo menciona. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, si yo quiero administrar bien el tiempo, ese tiempo que es un bien preciado, mi mente al ser renovada me va a llevar a ser fiel desde lo poco. Muchas veces queremos tantas cosas al futuro, ¿no? Yo quiero alcanzar esto, yo quiero llegar a esto, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, pongámosle a nuestros jóvenes, vamos otra vez con los jóvenes. Yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, bueno, pero yo te pregunto, joven, ¿qué estás haciendo en esa fidelidad de lo poco con lo que Dios te ha entregado hoy? Con el cuidado de las cosas que tienes, con la administración de lo que Dios te ha entregado, con el servir a tus padres, a tus hermanos en casa, con ese cuidado de las cosas de casa, para que pueda ser esa madre cuidadora de su casa, amadora de su esposo, de sus hijos que le sirven, igual un hombre, ¿cierto? Entonces, ese pensar en el futuro no me puede a mí llevar a descuidar el presente y lo que hoy tengo, porque eso es lo que me va a garantizar a mí realmente ser fiel, ¿verdad? E ir encaminado, porque, pastor, mi vida diaria me va a encaminar a esa fidelidad, de acuerdo a la fidelidad que yo tenga y a la responsabilidad que yo tenga hoy, me va a encaminar a ese futuro que yo espero. Entonces, para mí, pastor, es muy importante que en este tiempo que nosotros manejamos hoy seamos fiel desde las cosas pequeñas. Me encanta eso. Usted ha hablado sobre la planeación del tiempo. Tenemos que planificar el tiempo, pero a veces lo planificamos a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué tal si lo planificamos el día a día?
En ese Exacto. planificar día a día estamos siendo fieles en lo poco. Y algo que ministraba mi corazón el domingo, pastora, es que Dios siempre quiere lo mucho para nosotros porque siempre estaremos en lo poco. Me explico, me explico. Si Sí, yo soy fiel en lo poco hoy, Él me va a dar mucho. Pero cuando me dé mucho, ese mucho será poco. Y si soy fiel en ese poco, Él me va a dar mucho. ¿Sí? así es, Wow. así es. Dios nos dé la gracia de entender esto porque necesitamos planificar. Mire, pastora, el ejemplo que está viviendo hoy nuestra hermana República de Venezuela, en La Guaira. ¿Cuántos aceleres se quedaron en unos segundos? Claro, ¿Cuántos claro. aceleres? Y hoy huérfanos, hoy viudos o viudas están diciendo seguramente yo hubiera aprovechado más el tiempo con mi esposa. Yo hubiera aprovechado más el día a día con mis hijos. Yo hubiera aprovechado más el día a día en tener espacios de familia. Hoy en día se ha perdido que ya no se almuerza en el comedor todos, sino cada uno lo suyo por la misma presión y el mismo acelere del sistema, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué me aterriza en el sistema? Tener claro el kairos, que Así necesito es. planear, que necesito administrar lo planeado el día a día, el día a día. Ujú, De hecho, la ujú. escritura dice, óyeme, cada día tiene su afán. Así Cada es, sí, día tiene señor. su afán, cada tiempo tiene su afán. Muy bien, pastora, déjeme saludar a las personas que están conectadas. Hay un muy buen número de conectados. El Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que está ahí tomándose un café con nosotros esta mañana, hoy 14 de julio. Qué bueno que usted está ahí conectado. Sabe usted que a nosotros nos bendice sus aportes en el chat. No deje de hacer sus aportes en el chat porque las personas lo van a ver, algunas personas indefinidos, y van a ser bendecidos con esos aportes en el chat. Así que no deje de hacerlos. 7:02 de la mañana, pastora, continuamos. Entonces, necesitamos renovar nuestra manera de pensar en este ejercicio de la administración del tiempo. ¿Qué más? ¿Con qué más seguimos Sí, este tema sí, de hoy? El señor. tiempo, un bien Sí, preciado. señor. Entonces, hablábamos de que nuestra mente debe ser renovada, que debemos ser fieles desde Fieles, lo fieles, fieles. pequeño, Sí, ¿sí? señora. Debemos ser fieles. No podemos descuidar el tiempo presente por estar pensando en el futuro, ¿sí? Ah, ok, yo quiero planificar para el futuro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ojo, pero no puedes descuidar el tiempo presente. Mm. Tienes que ir en esa fidelidad de la responsabilidad en todo lo que Dios te ha entregado. Familia, matrimonio, hijos, servicio, ministerio, trabajo, negocio. Tienes que ir, tienes que ser fiel, y esa fidelidad involucra no solamente en ese hacer que se ve, sino también en esa fidelidad de ir caminando en esa santidad, en el Mm. hacer las cosas de manera excelente, ¿cierto? En procurar dedicarme en lo que yo estoy haciendo, hacerlo de manera excelente, de vivir en esa santidad a la cual el Señor me ha llamado, ¿ya? Entonces, no solamente es pensar en esa fidelidad del hacer, sino también desde lo espiritual, o sea, desde lo que va a ir alimentando, de lo que va a ir transformando mi alma y llevándome en ese proceso de santificación. Sí, pastor. El martes pasado tratamos un tema de un texto maravilloso de Hechos que dice la escritura que más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y ser fieles en eso poco, de dar, de dar. Y me Así gustó es. la palabra que dijo su merced, excelencia. O una cosa es excelencia y otra cosa es perfeccionamiento o Uh-huh, ser uh-huh. perfeccionista. ¿Sí? No Sí, estamos sí. hablando de ser perfeccionistas. Estamos hablando de que el poco tiempo es un tiempo de calidad o el tiempo de Así es. calidad, tiempo de excelencia. Me voy Uh-huh. a dedicar a ver televisión con mi familia. Un ejemplo, tiempo de excelencia. Voy a dejar el celular a un Sí. lado. Exacto, ¿Sí? exacto. Y Y esto voy a entra para disfrutar todo. ese momento, voy Y a esto entra disfrutar para ese todo, tiempo. pastora. ¿Sí? Esto Sí, entra para exacto. todo. Y de esos tiempos, mire, eso queda en la mente, en la psique
del ser humano, ¿sí? Así es. Todos sus Así espacios maravillosos. Así Porque, es. Y sí, avance, señor. pastora, tranquila. Sí, señor, así es, pastor. Entonces, otro aspecto también aspecto que me parece importante, pastor, en esa conciencia de ese tiempo eterno y ese tiempo temporal que debemos tener, es que nuestras agendas, porque usted sabe que nuestra agenda debe ser la agenda de Dios, ¿no? Nosotros Amén. no vivimos nuestro propósito, sino vivimos el propósito de Dios. Entonces, pero en esa agenda, porque usted decía que estamos en ese propósito eterno de Dios, pero tenemos asignaciones, ¿cierto? Tenemos una asignación en la cual cada uno, Dios le ha permitido hacerla de diferentes maneras. Pero cada uno de nosotros tiene una agenda. Creo también que en ese buen manejo del tiempo, esa agenda debe ser presentada a Dios, ¿sí? O sea, en ese manejo de ese tiempo y en el ser buenos administradores, mi agenda debe ser presentada a Dios. La palabra del Señor dice en Santiago 4:13, mire lo que dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Mm? Entonces, aquí el Señor nos está llevando precisamente a entender que vivimos en un propósito de Dios, un plan divino, pero que también es un tiempo temporal. Nuestros días están contados, pastor. Así es. Nuestros días están contados. Así que toda agenda que tengamos debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Porque del hombre, dice Proverbios 16, del hombre es hacer planes, Sí, pero señora. Dios tiene la última palabra. Ahora, Wow. ¿cómo tú y yo en esa planificación de lo que hacemos cada día, ya sea que lo planifiquemos en el día, en la semana, mensualmente, tenemos que saber que Dios interviene y que Dios va a cerrar puertas y va a abrir puertas y que Dios nos permitirá hacer y llevar a cabo el plan, pero también puede que no, ¿sí? Entonces, ahí como nosotros como hijos de Dios podemos aceptar esa soberanía de Dios para sujetarnos a lo que es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que hago, pastor, en mi tiempo debo aceptar la voluntad de Dios en ese gozo de saber que Dios se mueve perfectamente en el tiempo. Así es. Pastora, mire, escuchándola estos puntos que llevamos de ser conscientes del Kairos, del Cronos, que nos insta a planificar el tiempo, pero esa planificación de día a día, por supuesto, tener claro a dónde quiero llegar, ser fieles en lo poco, tener esta agenda que se le presenta a Dios. A mí me habla de que Dios nos ha visto a nosotros fiables. Y en el ser fiables de parte de Dios, óyeme, sea consciente del tiempo, sea consciente del Kairos, sea consciente del Cronos, sea consciente que tenemos un límite de tiempo. Algunos se acercan más pronto que otros, ¿no, pastor? Algunos dicen Así es. 95 años, 98 años y dicen, wow, te duro harto, ¿sí? Pero Así, otros así, no, otros sí, menos tiempo. Menos sí, tiempo. así, Y qué así bonito es. es que yo sea consciente del tiempo para Sí, aprovecharlo al máximo. así es. Pastor, y mencionaba este aspecto porque también como hijos de Dios, muchas veces queremos presionar las cosas, ¿cierto? ¿Mm? Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, cuando no es el tiempo de Dios. Sí, Por eso es que todo lo que yo planifico debe estar sujeto a la voluntad de Dios y aceptar su voluntad.
Muchas veces queremos hacerlo con nuestra fuerza y de hecho, pastor, Dios nos habla de muchas maneras y sin embargo, aun cuando he planificado algo, insisto sobre algo que definitivamente Dios me está diciendo, no es en este tiempo, no es en este tiempo. Y como hijos de Dios podemos entrar en la frustración, podemos entrar en el desánimo, en la incredulidad, porque no se me han dado las cosas como yo quiero, en el tiempo en el que yo quiero. Ahí es cuando yo debo entender en mi mente renovada que si yo quiero operar en el tiempo de Dios, yo también tengo que aceptar su voluntad. Aún no esté yo de acuerdo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Aún no esté yo de acuerdo. Y pongámoslo, pastor, en un viaje, en un plan de los jóvenes con respecto a universidades, a carreras, a tomas de decisiones, a relaciones sentimentales, en el ministerio. ¿Cuántas cosas no podemos forzar, presionar, queriendo hacerlo en mi tiempo? Porque lo quiero es en mi tiempo, pero Dios dice, no es el tiempo. Porque Jesús le dijo a sus hermanos lo querían presionar, vamos a Judea. Y él decía, no, yo debo estar en Galilea, ¿sí? No es mi tiempo de ir. Y fíjese que utilizaron precisamente, mire lo que le dice en el versículo 4 de Lucas, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, sino estas cosas las hace para que sean manifestadas al mundo. Eso me recuerda como la tentación del enemigo en el desierto a Jesús. Ves al pináculo y lánzate, ¿sí? O sea, manifiesta quién eres. Entonces, no es es en el tiempo de Dios. Nosotros debemos también tener esa conciencia de que es en el tiempo de Dios. Y ahí también opera algo, pastor, bien importante en el tiempo, y es saber esperar. Así es. Porque pastora, nosotros queremos correr, o sea, nosotros queremos que las cosas se nos den en el tiempo que queremos, como queremos, y ahí estamos gozosos, felices. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros como hijos de Dios cuando en ese tiempo Dios me hace esperar? Wow. ¿Sí? Que no nos gusta casi. Que no nos gusta casi, exacto. Entonces, ¿qué hará, pastor? Y me pregunto, ¿y qué hace un hijo de Dios en ese tiempo cuando el Señor nos hace esperar? Si tenemos una mente renovada continuamente por la palabra, entonces un hijo de Dios utilizará ese tiempo para orar más, utilizará ese tiempo para escudriñar más la palabra, utilizará ese tiempo entendiendo que su carácter está siendo formado, que su fe se está afirmando, que va creciendo en esa fe. Pero si no somos renovados, pues sencillamente el tiempo de la espera será un sufrimiento y será la oportunidad de la queja y de la murmuración delante de Dios. Y aún gestionar su momento, o sea, gestionarlo, priorizarlo. Todavía no llega a esto que deseo, no llega a esto que descanso Dios en el Señor. Voy a descansar, pero voy a priorizar otras cosas, voy a hacer otras cosas. ¿Sí? Ahora, pastora, lo importante de gestionar el tiempo, lo importante de planificar el tiempo, lo importante de administrarlo, es que nos va a ahorrar distracciones. Exacto. Nos va a ahorrar que estemos desenfocados, ¿sí? Pastor, mire. Me quedo esperando los anhelos de mi corazón y entonces como no ha llegado, termino desenfocado. Para mí, pastor, los hermanos de Jesús querían en ese momento desenfocarlo. Sí, señora. Entonces, eso puede pasar en nosotros en el día a día. Mire, nada más en el manejo del tiempo, ¿en qué pensamos la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, apenas abrimos los ojos estando en la cama? ¿En qué pensamos? Vamos a administrar bien el tiempo. Bueno, sería bueno pensar, ¿cierto? Sería bueno pensar, no te has levantado de la cama, abres los ojos, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Porque usted sí sabe, pastor, que si lo primero que viene a nuestra mente es todo lo que tengo que hacer y que ya me levanté tarde. Allá iba, porque usted lo ha pasado que está desayunando
Y dice, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Oye, pero acabo de desayunar. No le pasa solo a usted. Aquí en la casa a veces mis hijas o se está, sí, estamos almorzando y ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué se va a hacer de comida? No, Y decimos, aprovechemos el momento y el presente. claro. Más tarde pensaremos en la comida, ¿cierto? Entonces, pastor, y es impresionante porque desde los primeros pensamientos que tenemos al abrir nuestros ojos, están condicionando Sí, señor. cómo voy a enfrentar el día. Porque si empiezo con las mil y unas preocupaciones, ¿cómo puedo yo estar dispuesto para empezar a enfrentar el día? Mire, de verdad que yo quiero hacer un énfasis en algo, pastor, y es, nosotros tenemos que planificar el día a día, porque planificar el día a día nos va a llevar a ser fieles en eso poco, planificar el día a día, y no hablo solo planificar en asuntos de trabajo, gloria a Dios por el trabajo, porque hay que hacerlo con excelencia, como para el Señor, ¿sí? Pero Sí. planificar el día en casa, o sea, yo tengo muchas cosas por corregir, hay que corregir. Estamos a tiempo de corregir, porque hoy estamos hablando, pastora, pero quizás hoy es el último día, quizás hoy llegué al límite, y yo no lo sé, y Así tengo es. que corregir, porque hay cosas que nos distraen, nos desenfocan, perdemos tiempo. Hay un asunto aquí, yo siempre he hecho este énfasis, las redes sociales nos roban mucho tiempo, y después digo, pudiendo haberlo aprovechado al máximo según el kairos de Dios. Porque aún Claro. en la vejez, hay gente que dice, en la vejez, no, es que ya llegó viejo. Óigame, aún en la vejez estamos para dar fruto, según el Salmo, ¿sí? En Sí, la vejez sí. fructificaremos y podemos dar fruto y aprovechar mejor el tiempo. Y Así es. en ese corregir lo deficiente del tiempo, seguramente se van a depurar muchas cosas. Si Así lo es. único que viene es con estrés y con el cortisol a lo máximo. Ah, pastora. Pastor, usted menciona el tema de las redes sociales. Creo que hoy más que nunca es el gran distractor para poder planificar bien el tiempo. Wow. Creo que es el distractor número uno. Ahora, no solamente lo señalamos en la juventud, es que los adultos también han entrado. Todos, Adultos mayores, pastor, sí. todos. Yo veo adultos mayores ya adictos también al celular. Sí, señor. Entonces, donde las mismas, cuando nosotros, por ejemplo, consultamos acerca de lo que es las redes y las consecuencias que trae su influencia tan fuerte en ser, en toda esta tecnología, ser tan adictiva, recomiendan que el celular se use una hora después de haberse levantado y que por lo menos antes de acostarse, 2 horas antes de acostarse a dormir, no tenga el celular, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto podemos hacer eso en nuestra planificación diaria? No, y establecer, le decía, pastor, de pronto, si abrimos nuestros ojos, ¿qué es lo primero que hacemos? Muchos tienen el celular al lado de la cama, lo primero que hacen es mirarlo, ¿sí? Entonces, en esa buena administración del tiempo, en esa planificación, yo también puedo establecer esos tiempos donde digo, hasta determinada hora voy a mirar el celular antes de acostarme. No lo voy a coger de una vez. Lo primero que voy a hacer es entrenar mi mente para que lo primero que piense es tener esa gratitud para con Dios con un día nuevo y con esas misericordias que Dios establece cada mañana y poder antes de hacer todas las cosas en esa buena administración del tiempo, pedirle a Dios en la guía del Espíritu Santo, poderme alinear con la voluntad de Dios. Eso lo hizo Jesús. Así es. Jesús estaba alineado en esa voluntad con el Padre. Así también nosotros debemos ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios para que nos dirija y nos lleve a actuar en el momento correcto, guiados por el Espíritu de Dios. Y que sea evidente, pastor, en nuestro estilo de vida, que si yo planifico bien el tiempo, lo primero que voy a hacer no es levantarme a ver un celular. Que si yo entiendo
que para poder tener un buen descanso yo necesito alejarme de las pantallas, de las redes sociales, yo lo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, en esa dirección del Espíritu Santo, y le sumo a eso que usted menciona, pastor, de planificar las cosas día a día, es bueno no hacerlo en nuestras fuerzas, es bueno no hacerlo en nuestra propia opinión. Qué bueno buscar la dirección y la guía del Espíritu Santo para planificar mi agenda, para planificar mi día, en tiempos de descanso, en tiempos de trabajo, en tiempos de familia, en tiempos de ejercicio, de Amén. cuidar también el templo del Espíritu Santo, en el tiempo de una buena alimentación, de lo que voy a comprar para alimentarme, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio, pastor, porque el Señor dice en Juan 16:13, mire lo que dice. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso es renovar mi mente continuamente, ir a las Escrituras, saber que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida y que Él me guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y todo lo que oyere, o sea, todo lo que oyere de nuestro Padre, Él nos lo va a hacer saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esa agenda que yo planifico, guiada por el Espíritu Santo de Dios, Él también me va a dejar ver lo que ha de venir. Y que yo también aprenda a depender de Él y de la soberanía de Él para que todas las cosas se hagan en su tiempo y no en mi tiempo. Wow, definitivamente. Definitivamente la comunión con el Espíritu Santo sí o sí es necesaria porque podemos entrar en nuestras fuerzas. Y, pastora, venía a mi mente el Salmo, que muchas veces, sobre todo a nuestros hijos, lo enseñamos, dijo mi hija mayor, oiga, hasta ahora me desayuné que eso decía así, ¿sí? Porque lo enseñamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir, decimos, ¿no? Dormir confiados. Pero realmente el salmista decía, en paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, hay gente que se levanta estresada. Exacto. Se levantan estresados y no duerme, no hay un sueño reparador, ni en el tiempo de descanso. No hay un sueño reparador porque se levanta y ya está estresado. Y David tenía claro esto. Y David decía, en paz me acostaré porque así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. O sea, al otro día, David decía, tengo la confianza porque Dios tiene el control del día siguiente. Así es. Y voy a vivir confiado. ¿Sí? Así es, pastor, así es. Pastora, se nos está yendo este café maravilloso con el tema de hoy, el tiempo, un bien preciado, aprovechémoslo realmente planificado en esa comunión con el Espíritu Santo. Yo hice aquí un pequeño resumen, pastora, y creo que si me equivoco, me faltó algo, podemos añadirlo ahorita. Dice que nosotros tenemos que ser conscientes del kairos y del cronos, planificando el tiempo, si es posible, día a día, ¿cierto? Ser fieles en lo poco, sea fiel en lo poco. Si va a dar un poco de tiempo, sea fiel en ese poco de tiempo, pero tiempo de calidad. Gestione ese tiempo, ¿sí? Agenda presentada a Dios, si es la voluntad del Señor. ¿Sí? Si Dios quiere. A veces hablamos ligeros y si Dios quiere. ¿Sí? ¿Cuántas personas en La Guaira se quedaron con tantos planes y no expresaron y seguramente el si Dios quiere? Saber esperar la voluntad del Señor. Saber esperar que el kairos de Dios afecte nuestro cronos y ser guiados por el Espíritu Santo. Pastor, no sé si hay algo más en su corazón. No, súper, pastor, súper. Este tiempo maravilloso de café. De verdad que las personas que hoy nos acompañaron, el Señor les conceda más de esto. Que el Espíritu Santo que está en cada uno les enseñe provechosamente más y sea usted un instrumento de Dios multiplicando. Déjenme saludar a las personas. Está Estefanía. Voy a colocar aquí, Estefanía está también con nosotros, está con nosotros Santiago, también está Santiago Jiménez
colocando citas bíblicas. Santiago, Yasmín en Barranca Bermeja, bendiciones. También por aquí vi a mi señor padre en La Dorada Caldas, bendiciones. La iglesia en Bucaramanga y su área metropolitana, y seguramente también están conectados los de España, los de Canadá, los de Venezuela. Qué bendición que Dios nos concede esto medio. Pastora, algo para cerrar, no sé si tenga algo más para cerrar. Sí, y oramos, ¿te parece? Ok, así es, ok. Bueno, yo pienso profundamente que cuando un hijo de Dios se alinea a ese tiempo de Dios perfecto, es la manera en la que podemos vivir en el contentamiento. Es la manera en que podemos ser agradecidos con Dios. Cuando estamos fuera del tiempo de Dios, viene y nos puede albergar muchos sentimientos de frustración, de tristeza. Un sinnúmero de sentimientos pueden venir a nosotros por el no cumplir o llevar a cabo lo que queremos. Pero creo profundamente que cuando somos direccionados por el Espíritu Santo de Dios para planificar de acuerdo a su voluntad, viene a nuestra vida ese contentamiento, ese gozo de saber que estamos en la voluntad de Dios y que en la dirección del Señor lo que tengamos que hacer, lo hacemos en excelencia, lo hacemos en la responsabilidad y en la fidelidad que Él nos ha dado, y saber que damos y estamos en ese cumplimiento de Dios, pero también saber que tenemos momentos de espera, y en ese tiempo también el Señor hay ese contentamiento de parte nuestra para poder tener palabras de gratitud delante de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo estoy enseñado, entrenado, ¿cierto? Wow. Y creo profundamente que eso hace parte de estar en el presente, ¿verdad? De estar en un presente, de vivir en el presente, direccionado a ese propósito y a ese plan divino, y sabiendo que en todo voy a ser entrenado y en todo debe venir ese contentamiento a mi vida para darle la gloria a Dios. Sabe, pastora, que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, algo que se entrena en la mente para vivir los tiempos, ¿sí? Para vivir los tiempos, sí. Tiempos que nos enseñan. Cuando hay escasez, pero también cuando hay abundancia. Sé vivir, dice el apóstol Pablo. Sé vivir. Ninguno de estos dos escenarios me amarga, ni me exalta, ni tampoco me frustra, exacto. ¿Sí? Sino que sé vivir. Pastora, de verdad, muy agradecido por decirle sí a este tiempo devocional de Café de Reino. Gracias, gracias, porque siempre ha estado su merced dispuesta a las invitaciones que Dios hace, porque es Dios el que coloca en el corazón el querer como el hacer. Muchas gracias. Quisiera que cerráramos con una oración, pastora. Y claro, bueno, que sí. Espero que en otra ocasión nos siga acompañando. Ok, pastor, gracias por la invitación, gracias a la iglesia, gracias a nuestros amigos que nos están escuchando, y confiamos en el Señor que toda palabra recibida da fruto abundante a nuestras vidas. Sí, creo que estamos sembrando en buena tierra. Ok, así es. Así es. Padre, te damos muchas gracias, Dios soberano. Gracias, Señor, por tus poderosos hechos, Señor. Gracias porque nos concedes este tiempo, Señor, este tiempo presente, Señor, para poder mirar tu palabra, para poder escudriñarla, para poder aprender de ella, para ser direccionados por tu Santo Espíritu, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos hecho las cosas mal. Reconocemos, Señor, que en el tiempo y en la administración del tiempo tal vez no nos has hallado fieles. Pero hoy queremos pedirte perdón, Señor. Queremos que escudriñes nuestra vida, escudriñes nuestro caminar, y te pedimos perdón y te pedimos también ayuda a ti, Señor. Tu palabra dice que nos has dado el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad y nos va a hablar y nos enseñarán todas las cosas que ha de venir. No estamos solos, Señor.
tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu con el cual tú nos guiarás a poder movernos en tu tiempo perfecto, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hoy te pido, Señor Jesús, que cada hijo tuyo que se expone a tu palabra, su mente sea renovada, Señor. Sus pensamientos, Señor, sean ordenados, oh Dios, para que pueda vivir en esa fidelidad a tu palabra y se manifieste, Señor, en todo lo que haga, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendigo la vida del pastor Ángel, Señor, su esposa, sus hijas, oh Dios. Bendigo la vida de la iglesia, de todos los amigos que hoy se han conectado, Dios, para que tu buena palabra, Dios, venga a nuestro corazón y sea sembrada y de fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Pastora, muchas gracias. El Señor le continúe bendiciendo a usted, su casa. Pastor Mauricio, un saludo. A las niñas, un saludo. A la iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Y ustedes que estuvieron conectados esta mañana, el Señor les continúe bendiciendo. Hasta una próxima. Bendiciones. Chao, chao. Chao, pastora. Chao, pastor. Gracias.